Hola, el tema de hoy, la codependencia. Hoy te quiero platicar cómo es esta enfermedad, ¿no? Cómo no nos damos cuenta dónde es donde empieza, dónde es donde nace, ¿no? Como yo en mi caso, pues yo pensaba que mi esposo era el que estaba mal en su momento, ¿no? Que el padre de mis hijos era el que me hacía daño, el que estaba mal, el que era un alcohólico, el que tenía problemas, ¿no? El que tenía una enfermedad, pero yo no me daba cuenta que yo también tenía una enfermedad. Entonces yo decía, me hace porque está alcoholizado, me hace porque me dejo, me hace porque yo estoy aquí, o sea, todo era él, ¿no? Y yo no me daba cuenta la clase de persona que yo era, ni me daba cuenta que yo también estaba enferma y que mi enfermedad no empezó cuando lo conocí a él o cuando me casé con él, ¿no? Sino que mi enfermedad venía de más atrás y yo no me daba cuenta. Yo no me daba cuenta que desde niña, pues al sentir ese rechazo, al haber vivido cosas tan fuertes en mis 8 años después de ese accidente, pues empezó esa enfermedad, ¿no? Esa enfermedad donde yo me sentía sola, donde yo me sentía abandonada, donde mis padres no eran lo que yo esperaba, donde yo era una niña que sí tenía envidia de otros niños, de amigos, de vecinos. ¿Por qué? Porque yo veía que ellos tenían una vida diferente, porque yo veía que tenían papás que los querían, que los abrazaban, que les decían que los querían, que tenían regalos en Navidad, que tenían lo básico, que tenían una cama, que tenían comida, que tenían ropa bonita, ¿no? Y empieza ahí mi enfermedad, ¿no? Empieza a ser esa persona envidiosa, esa persona que envidiaba a los niños que tenían un regalo en Día de Reyes, en esa Navidad, donde tenían a esos abuelos que los querían, porque somos personas envidiosas, somos personas que nos frustramos por lo que no tenemos, que queremos lo que otros tienen porque nosotros no tenemos ni siquiera ese cariño, ¿no? Porque en mi caso esa fue mi enfermedad, ¿no? El sentir ese rechazo, el sentir esa falta de amor de mis padres, esos regalos, ¿no? Cosas tan simples que un niño a veces no entiende, ¿no? Que a lo mejor no había, no se podía, o no te querían dar simplemente, ¿no? ¿Por qué? Porque su vida de mis padres en su momento también fue muy difícil y pues ellos hicieron lo que pudieron, ¿no? Viniendo de una familia de un padre alcohólico y de una madre codependiente neurótica, pues ya es una situación muy difícil. Cada quien tiene su parte, cada quien tiene su responsabilidad, pero yo en ese momento yo no sabía, ¿no? Yo me sentía mal, yo me sentí desplazada, rechazada, siempre la fea, siempre humillada, ¿no? ¿Y qué hace? Empiezan a hacer ahí mi enfermedad desde la niñez sin yo darme cuenta. Yo cuando llego con el padre de mis hijos, pues ya era una persona enferma, ya era una persona completamente dañada y por eso lo elegí a él, ¿no? Porque yo tenía que buscar una persona que me hiciera sentir esas emociones que sentía en mi casa, de miedo, estrés, nervios, de vivir esa violencia que viví con mi padre y con mi madre, de ver cómo la golpeaba. Pues yo atraje a una persona igual a mi vida para seguir con esas emociones, ¿no? Para seguir con ese miedo, con esa angustia y volver a repetir patrones y volver a vivir lo que yo había vivido en mi casa, en mi niñez, en mi adolescencia, porque yo lo viví hasta el último momento que me fui de mi casa, ¿no? Yo hasta los 22 años estuve viendo golpes, humillaciones, violencia, y todo esto pues ya era parte de mi enfermedad, de la enfermedad de mi familia, ¿no? Entonces hoy quiero que lo que les esté platicando va a haber personas que se identifiquen, que vean que la enfermedad no es al estar con un alcohólico, drogadicto o con una persona neurótica, ¿no? La enfermedad viene de antes, viene desde la niñez, viene de la casa y hay que saber, hay que identificar cuál es, ¿no? A mí me costó mucho saber y entender que pues ese accidente de a mis 8 años me marcó muchísimo y fue donde empezó a desarrollarse más mi enfermedad, ¿no? Fue donde empecé a sentir más el rechazo, porque a lo mejor antes no lo sentía así porque yo pensaba que era... Me sentía querida, vaya, por mi padre, me sentía protegida por mi madre, me sentía bien. Después de ese accidente pues empiezo a ver el rechazo de muchas personas, mi vida cambia totalmente y no es justificación, ahí es donde empieza mi enfermedad y la enfermedad sigue hoy día, la enfermedad es algo que con lo que se lucha día a día, ¿no? Si te hablara de un diario vivir, pues te hablaría que la enfermedad está uno luchando todos los días por salir adelante, por controlar esas emociones, por no caer en cosas que ya hice en el pasado y que no me ayudaron, por no dejarme manipular,
porque a veces veo y me reflejo en mis hijos, donde veo a mi hija que ni siquiera quiere decir que no, o no sabe decir que no, o no quiere salir de una relación enfermiza, de una relación de violencia, y pues me reflejo, ¿no? Y ese diario vivir está ahí todos los días, ¿no? Todos los días la enfermedad está presente, todos los días estamos en una lucha constante. Esta enfermedad es para toda la vida, creo yo, que todos los días hay que luchar contra ella, contra tus emociones, contra tus sentimientos, ¿no? Yo no tengo que luchar contra ese vaso de alcohol o esa droga, sino simplemente con mis emociones, ¿no? El saber controlarlas, y eso no quiere decir que no me dañen, ¿no? Obviamente me dañan, obviamente tomo decisiones mal, pero también quiero platicarte que mi vida cambió, y a lo mejor el cambio no es el que yo esperaba, porque yo quisiera cambiar todo en un momento, porque como codependiente me creo Dios, porque como codependientes creemos que tenemos el control de todo y que podemos cambiar todo, ¿no? Y a veces quisiera cambiar todo en un momento, y que la vida de mis hijos fuera diferente, que vivieran lo que yo estoy viviendo en estos momentos, ese cambio, que aunque me ha costado y a veces creo que es poco, pues poco a poco ahí la llevo. Mi vida de verdad ha cambiado muchísimo, pero es una guerra de todos los días, ¿no? Es una guerra de emociones donde se te presentan situaciones muy difíciles, y decimos que por qué nos pasa, ¿no? Y aquí es donde la vida también te cobra la factura de todo lo que hemos hecho, ¿no? Porque como codependiente y neurótica puedo decir que soy la mejor madre, la mejor esposa, la mejor amiga, pero no es así. Tengo errores como todos, me he equivocado en muchísimas cosas, y la vida tarde o temprano nos lo cobra, ¿no? Yo en mi caso a veces creo que me lo está cobrando con mis hijos, ¿no? Que están siguiendo esos patrones que vieron en casa, y que ahora me duele tanto, pero les estoy demostrando que se puede cambiar, que se puede vivir diferente. Espero que ellos un día lo logren, y pues con el favor de Dios aquí estamos, dando gracias a ese poder superior por un nuevo día de vida. Gracias y hasta pronto.